Bienvenidos a la clase de Filosofía, sexto de secundaria. Vamos a continuar con la antropología y sus campos de estudio, parte 3. Vamos a empezar con la devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. Referentes de la antropología. Levi Strauss. Levi Strauss es una de las figuras de mayor autoridad en la historia de la aún joven disciplina antropológica, debido a su contribución en el incremento del caudal de conocimientos etnográficos y en la formulación de una de las más potentes propuestas teóricas del siglo XX, dirigidas a la comprensión de la naturaleza humana. Además, su rigurosidad metodológica y conceptual han permitido a consecutivas generaciones de antropólogos aprender e interpretar la diversidad cultural, característica inmanente de las sociedades. Desarrolló dos principios fundamentales. 1. La comprensión de la mente humana como única y trascendental. 2. La elección metodológica por la sincronía, resaltando la estrecha relación existente entre ambas afirmaciones. Por último, nos referiremos a la necesidad de comprender el importante papel de la producción teórica en el proceso de la ciencia antropológica y de adecuar sus herramientas conceptuales con el objeto de inteligir nuestra contemporaneidad. Levi Strauss. Para Levi Strauss, el estructuralismo en la antropología se enraiza en la tradición teórica francesa de inicios del siglo pasado, inaugurada por el lingüista francés Ferdinand de Saussure, quien señalaba que el lenguaje se encuentra estructurado siguiendo un modelo relacional y diferencial. Un signo adquiere identidad en su contraste con otros. Es decir, la antropología debe buscar las estructuras que hay tras los hechos socioculturales, los fundamentos inconscientes de la vida social. Las estructuras no son realidades empíricas, sino inteligibles, modelos. Estos modelos son sistemáticos, inconscientes y universales. Definiendo a la cultura como un sistema de comunicación regido por el intercambio de los valores más preciados de la humanidad. 1. Las palabras, es decir, el lenguaje. 2. Las mujeres, lo que implica el sistema de parentesco. 3. Los bienes materiales, que representan los sistemas económicos. Continuamos con Clifford Geertz. Es uno de los principales defensores de una vertiente de la antropología que resalta la importancia de los símbolos y la interpretación en la vida social humana. Para Geertz, la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. El papel de los antropólogos, por tanto, es intentar, pues la comprensión total de los hechos sociales no es posible. Interpretar los símbolos clave de cada cultura. A esto se llama descripción densa. Sostenía que para estudiar la cultura desde un punto de vista antropológico, es imposible aplicar una ley o una teoría determinada. La única manera de estudiar las conductas humanas dentro del contexto cultural al cual pertenecen es a través de la experiencia y de la observación del investigador.
Las manifestaciones de cada cultura deben ser estudiadas de la misma manera que la arqueología estudia el suelo, capa por capa, desde la más externa, es decir, desde aquella en donde los símbolos culturales se manifiestan de manera más clara, hasta la capa más profunda, donde se encuentra la matriz de estos símbolos, a los cuales hay que identificarles el significado, dejando de lado los aspectos ontológicos del mismo. Por la misma, por lo, mis, por lo mismo, la cultura es el contexto dentro del cual tienen significado los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las instituciones y los procesos sociales, cuyos intérpretes son los actores sociales y sus decodificadores, los antropólogos. Geertz entiende la antropología como una profesión, un trabajo artesanal en el que se entretejen el trabajo de campo etnográfico y la labor académica. Él se preguntó, ¿qué entendemos por cultura? Cuya respuesta buscó en el análisis sistemático y riguroso y la clasificación de las categorías emergentes del proceso. A partir de ello, pretende definir la cultura de un pueblo como el modo de disponer las cosas que tiene un grupo humano, en un esquema históricamente transmitido de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio del cual los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes ante la vida. Estos sistemas de símbolos suministran un marco significativo dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación con el mundo que les rodea y en relación consigo mismo, en el marco de los diferentes contextos culturales. Marvin Harris, principal representante de la corriente del materialismo cultural. Para Marvin Harris, la vida social está formada por dos tipos de fenómenos. Por un lado, la conducta de la gente y por otro, sus pensamientos y emociones. Ambos pueden enfocarse desde dos perspectivas distintas, la del propio participante, emic, y la del observador externo, etic. Cada una de estas perspectivas da lugar a dos tipos de investigación. En el materialismo cultural, la estrategia de investigación sociocultural propuesta por Harris considera que los sistemas socioculturales tienen un patrón universal. Todas las sociedades deben hacer frente a los problemas de la producción, de manera que debe existir un modo de producción conductual, ético. En segundo lugar, deben asegurar la existencia de la población a lo que es igual, tener un modo de reproducción conductual, ética. En tercer lugar, las sociedades deben asegurar relaciones seguras y ordenadas entre los grupos que las integran y con otras sociedades. La principal amenaza a este orden procede de los procesos económicos que distribuyen el trabajo y sus productos. Por ello, las sociedades deben tener economías domésticas y economías políticas conductuales, éticas. Por último, las sociedades tienen una superestructura conductual, ética, de la que forman parte comportamientos relacionados con los procesos simbólicos y lingüísticos de los seres humanos, cuyos productos abarcan el arte, los rituales, el deporte, etc. El resultado de este patrón universal es un esquema tripartito de conductas éticas. 1. Infraestructura. Modo de producción y modo de reproducción. 2. Estructura. Economía doméstica y economía política. 3. Superestructura. Harris añade al patrón universal un cuarto elemento,
la superestructura mental EMIC, en el que agrupa todos los componentes mentales y EMIC. En definitiva, para explicar los fenómenos socioculturales, según Harris, se debe dar prioridad a las teorías basadas en variables infraestructurales, tecnológicas, ecológicas y demográficas. Las variables estructurales y las superestructurales están supeditadas a las infraestructurales, contribuyendo a la regulación de los sistemas socioculturales, pero no pueden buscarse en ellas las causas de los mismos. En este periodo, la antropología tuvo un viraje del relativismo histórico y del determinismo cultural al particularismo cultural de las diversas estructuras socioculturales, asimismo a la interpretación de los símbolos y otros elementos culturales presentes en los diferentes escenarios socioespaciales de los grupos humanos. Actividades. Realiza las siguientes actividades. En la página 95 en tu texto de filosofía sexto de secundaria, de los siguientes antropólogos: Levi Strauss, Clifford Geertz, Marvin Harris. Gracias.